Hola, buenas. Vamos a ver, vamos a completar la lista de reproducción correspondiente a todo lo que tiene que ver con el cosmos. Y hoy, como os dije, os vamos a hablar de lo que es el vacío y la nada, en referencia a ver qué había antes, qué existía antes del Big Bang. Entonces, en esta breve compilación de escritos que he recogido, os voy a ir leyendo un poquito lo que se está investigando. Se define como el vacío lo que le llamamos la ausencia total de materia, de energía en una región o en un espacio, es decir, en un espacio en el que no hay ni materia ni energía. Así podemos tener diferentes grados de vacío que determinan o que se determinan comparando la presión de una determinada región o recipiente respecto de la presión atmosférica que tenemos a nuestro alrededor. Hoy en día la tecnología permite generar vacíos artificiales muy altos, por ejemplo, lo que le llaman el Gran Colisionador de Hadrones, llamado CERN, o en inglés Large Hadron Collider, que haría este tipo de trabajo, o sea, haría lo que es una duplicación de este fenómeno de modo artificial. En los tubos de este acelerador de partículas, son aceleradores de partículas, donde se inyectan protones para hacerlos colisionar unos con otros, ¿os acordáis de las reacciones termonucleares? Se consigue generar y mantener un vacío de 10 elevado a la menos 13 atmósferas, es decir, de 0,00000 hasta 0,01, o sea, 13 ceros, pero en sentido negativo, veces lo que equivale a la presión que soportamos a nivel del mar. Esto se mantiene a lo largo de todo el sistema de tubos del acelerador, cerca de unos 54 kilómetros. El vacío conseguido es mayor que el que existe en el espacio intergaláctico. En este último hay trazas de materia, rayos cósmicos y la radiación cósmica de fondo, ¿vale? Esta que hemos visto que se veía, más que se veía, que a través de las ondas se llegó a su descubrimiento por la vibración de las ondas o el sonido de las ondas. Como decíamos, solo esta última ya tiene una temperatura de 2,7 K, es decir, el cero absoluto, 0K equivale a menos 273,15 grados centígrados. El colisionador de partículas requiere de electroimanes muy potentes para que estos funcionen y deben de estar muy fríos, es decir, la temperatura tiene que ser descomunalmente baja para que funcionen. Además, se necesita un alto vacío en los tubos para que estas partículas aceleradas no choquen contra nada excepto contra ellas mismas, es decir, que solo se permite que estas partículas choquen entre sí. La temperatura de los sistemas en los tubos y los sistemas de electroimanes del acelerador es de 1,9 K. Esto debe de ser la medida de lo que es la temperatura. Menor que la del espacio exterior, es decir, que es una temperatura mucho más baja que la que se registra en el espacio exterior. Aparte de esta maravilla de la tecnología, como la de generar un vacío tan alto para un experimento tan grande y delicado, hay muchos procesos industriales que se realizan en vacío porque su eficiencia en dichas condiciones es mayor. Los procesos como por ejemplo la creación de polímeros en superficies, el coloreado de vítreos o la producción de metales de gran pureza, es mejor hacerlos por medio de este tipo de artilugio, un medio en el que se encuentre a muy baja presión, es decir, de alto vacío. En ingeniería, las técnicas que trabajan el vacío han tenido un gran desarrollo. El vacío ha sido una idea recurrente desde los primeros intentos del hombre por estudiar y comprender la naturaleza. La idea introducida por Aristóteles de que la naturaleza aborrecía el vacío dominó el pensamiento científico durante siglos. Fijaros el impacto de la filosofía clásica. Aristóteles decía
que el vacío era algo aburrido, o sea, no se podía concebir un mundo que estuviera vacío. Según esta concepción, no era posible generar el vacío porque la naturaleza se encargaba de rellenarlo de algún modo. Es decir, que hasta grandes avances en la filosofía no se concebía la posibilidad de que no hubiera nada. Esto es un descubrimiento súper importante. No fue hasta el siglo XVII, siguiendo las ideas propuestas por Galileo. Acordaros que Galileo fue condenado por la Santa Inquisición, y en el que Galileo y Torricelli demostraron científicamente que el vacío era posible. Ahora bien, ese vacío tampoco podía ser total. Debía contener alguna sustancia sutilísima que hiciera de medio transmisor de las ondas lumínicas. Buena parte de la física del siglo XIX estuvo dominada por los intentos de detección de este éter, que era un resabido, o por decirlo de alguna manera, del aristotelismo, que se resistía a morir. Es decir, que se intentó explicar de alguna manera que pese a ese vacío no era un vacío total, sino que siempre ha habido algo detrás. Y eso prácticamente nos ha llevado a cuestionarnos, sobre todo a los científicos, a cuestionarse realmente la esencia de ese vacío y la implicación a nivel de si es total, si es parcial, si es completo o no lo es. O sea, que la teoría aristotélica en este sentido se resiste a morir, ¿no? Las revoluciones relativistas de la cuántica, súper importante, de principios del siglo, acordaros, de Kaplan, de Einstein, en el siglo XX cambiaron para siempre nuestras percepciones de este vacío. El éter desapareció de escena, pero lo que dejó atrás de sí no fue nada absoluta, sino que el vacío se entendió como un estado de los sistemas físicos claramente definido y con el que se puede interactuar. Es decir, que para ellos este vacío es algo que tiene materia de alguna manera y que se puede actuar e interactuar con esta materia. La física moderna define como el vacío como el estado de la mínima energía de los sistemas cuánticos, pero este vacío no es algo inerte, está permanente, tiene cambio con continuas fluctuaciones que varían según su energía arriba y abajo fluctúa, y de forma que su promedio siempre sea el valor que esperamos para un estado de mínima energía. Es decir, que siempre tiene estas fluctuaciones, pero comprendidas en un rasgo de que tenga el mínimo impacto de energía, por decirlo de alguna manera resumida. Estas fluctuaciones se pueden interpretar como aparición de partículas desde el vacío y su posterior reabsorción en el mismo. En cierto sentido, el vacío da una energía en préstamo que se expresa de forma de partículas y luego se reintegra al vacío. Este proceso de creación y desaparición está permitido por las leyes cuánticas, que se establecen en el tiempo en el que esas partículas están presentes en muy corto y tanto menor periodo de tiempo, y cuanta más energía se haya sustraído del vacío para generarlas. Es decir, que por su misma naturaleza estas fluctuaciones no son observables directamente, sino que la teoría predice al mismo tiempo su existencia y sus características no observables. La situación parece poco esperanzadora para los investigadores. Sin embargo, la propia física nos proporciona medios indirectos para poder observar fenómenos que, sin tener en cuenta el papel que juega el vacío en ellos, no tendrían explicación. Nosotros mismos estamos rodeados de algo, no estamos solos. Esto que hay, el espacio entre mi cuerpo y es vacío. Es vacío, o sea, de alguna manera es vacío. Pues esto hay que cuantificarlo de alguna manera, porque en el cosmos y en todo el espacio, que es además el universo es infinito, esto sucede igual, solo que en mayor capacidad, ¿no? Entonces es importante clarificar aquí qué se entiende por vacío en la concepción moderna de la física. La definición clásica de región con total ausencia de materia ya no nos sirve, porque a la luz de la física contemporánea
materia y energía son aspectos de una misma entidad, así que el vacío del que hablamos hoy hace referencia a una región del espacio donde hemos eliminado toda partícula y toda energía. Pero el vacío cuántico no coincide con la nada filosófica, porque la cuántica muestra que hay una cantidad de energía, la mínima que se puede tener en un sistema físico, que no puede ser extraída. Cuidado, la nada, que decían los filósofos antiguos, no tiene nada que ver, porque realmente la nada es cuantificable. Tiene una menor energía, pero no se puede sustraer, está ahí. Por eso decían, ¿os acordáis en los capítulos anteriores que hablábamos de la composición de esa nada, pero que sí se detectaba una especie de materia porque había vibración de ondas? Eso significa que hay algo ahí, aunque el ojo humano no lo percibe, y es tan baja su latencia que no produce esa energía lumínica que producen otros astros o otros cuerpos de materia en el espacio. Esta energía realmente se acaba detectando por métodos de ondas, con lo cual se confirma una existencia de algo que nosotros no podemos percibir como algo físico, pero que está ahí. Hoy en día se puede asegurar que el vacío es un elemento esencial en la definición del comportamiento de los sistemas cuánticos, como por ejemplo la versión cuántica del campo electromagnético, y también desde el punto de vista cuántico los campos se pueden estudiar como conjuntos de partículas asociadas a los mismos. Cada campo tiene una o varias partículas asociadas con distinciones y distintas características según el campo del que se trate. Se encuentran partículas con cargas eléctricas y partículas neutras. Estas partículas que se mueven además a la velocidad de la luz o que no pueden moverse a dicha velocidad, etc. Así, el vacío, el estado de la mínima energía, está asociado también al estado en el que tampoco hay presentes partículas asociadas a los campos descritos por la cuántica. Es muy importante la física cuántica en estos estudios, porque la física cuántica nos eleva a un plano de conocimiento que la física puramente newtoniana y cartesiana no pueden definir. Esto intenta explicar lo oculto dentro de los rangos que conocemos de la física. Lo que vamos a encontrar en el estudio del vacío es que hay formas de interactuar con él, lo que os he comentado antes, para que revele sus fluctuaciones, o sea, las oscilaciones de energía que contiene, y veremos que hay propiedades de comportamiento de los átomos que dependen de la existencia de un vacío con estructura que modifica la interacción de los núcleos y electrones, dejando una huella que se puede medir experimentalmente. De hecho, la ciencia está empeñada en mostrar que se pueden extraer partículas del vacío si se le inyecta la energía necesaria. O sea que la ciencia está todavía por demostrar, que no sé si en algún caso ya se ha hecho, que cuanta más energía se inyecta se va a poder extraer partículas del vacío. Sería un hito histórico que podamos extraer del universo partículas de la nada, de lo que nosotros llamamos como la nada, eso que hay fluctuando y que no sabemos lo que es. Pero la cosa es que no acaba aquí todo. El vacío cuántico se ha revelado como el ingrediente esencial para entender la cuestión tan básica como la que contiene la pregunta de por qué algunas partículas tienen masa. Ahora sabemos que la masa de las partículas que nos conforman, y por tanto nuestra propia masa, tiene un origen en dos formas de vacío: el vacío del campo de Higgs y el vacío que se encierra dentro de los protones y neutrones. Una magnífica prueba que se ha confirmado experimentalmente de la influencia del vacío en la física es más que fundamental. Pero sin duda alguna, lo más asombroso que podemos afirmar sobre el vacío es que hoy en día hay muchas sospechas de que nuestro universo apareció desde el vacío y que está tendiendo al mismo. Las teorías sobre el origen de la evolución del universo, que están recibiendo mayor respaldo en la comunidad científica por ser las que mejor responden a las observaciones cosmológicas más recientes, determinan que las propiedades de nuestro cosmos son compatibles con que haya surgido del vacío. Y acordaros de esa teoría expansionista, que cuanto más se va expandiendo y más tiende hacia el infinito, más se va alejando y más difícil es
de contemplar la luz de esa materia, lo que significa que está volviendo a su propio origen. O sea, podríamos hablar de que es un bucle, que al final ese bucle esté cerrado, sea un continuo episodio de un ir y un devenir de materia. Las teorías sobre el origen de evolución del universo, que están percibiendo mayor respaldo, como hemos dicho, determinan que las propiedades de nuestro cosmos son compatibles con que haya surgido del vacío. Si se confirmara esta premisa, supondría una revolución a muchos niveles, y por ello se están haciendo muchos esfuerzos para aclarar esta línea de investigación. Por supuesto, este no es un tema cerrado ni mucho menos, pero el avance del estudio del universo y su origen parece indicar que la idea del vacío como generador de universos es muy factible. Hace ya unas décadas se demostró que vivimos en un universo que se expande aceleradamente, lo que os he comentado antes, y parece que esta causa de esa aceleración es una energía que genera gravedad repulsiva, la famosa energía oscura, la materia oscura. ¿Os acordáis? Lo dijimos en capítulos anteriores que podéis ver en esta misma lista. Aunque todavía no sabemos cómo se origina esta energía oscura ni cómo se comporta exactamente, sabemos que está asociada al vacío y que a día de hoy está determinando la evolución del universo. Por último, otra cuestión acerca del vacío que sorprendió a los físicos de mediados del siglo XX fue que en determinadas situaciones no se puede definir para todos los observadores. Es decir, que cuando un determinado observador, algo o alguien que puede hacer medidas físicas y que tiene un determinado estado de movimiento determina que existe este estado de vacío cuántico, en una región de espacio-tiempo puede que otro observador vea dicho estado repleto de partículas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los agujeros negros, que lo hemos comentado, que habría gente que pueda visionarlos y gente que no, porque están situados de forma distinta en el espacio. Esto ocurre, como hemos dicho, por la conocida radiación de Hawking. Sin embargo, este fenómeno concreto no es más que la versión de una familia de fenómenos físicos asociados a la falta de definición global del vacío cuántico, para que todos los observadores en determinadas circunstancias lo pueden comprobar de una manera o de otra. Enfrentarse al vacío cuántico es situarse en la frontera de muchas ramas de la física más fundamental. Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que solo hemos descubierto una mínima parte de las sorpresas que nos va a deparar el estudio del vacío. Hoy por hoy muchas de las investigaciones en campos como la física de partículas, la física gravitatoria y la cosmología están íntimamente relacionadas con el concepto de vacío, porque ésta permea cada rincón de la física básica. La física más básica. Cualquier avance que se haga en las teorías fundamentales de la naturaleza afectará al concepto del vacío y seguramente vendrá de su mano. Sin duda, hemos recorrido un largo camino desde el horror vacui, el miedo al vacío aristotélico, hasta nuestros días. La humanidad ha pasado de creer que la naturaleza aborrece al vacío a encontrar que dicho concepto, matizado por la cuántica, juega un papel principal en nuestro entendimiento del universo, desde el nivel más básico de la materia hasta la estructura a gran escala del cosmos. Mucho queda por hacer, pero queda por estudiar e investigar en este terreno. Y es importante insistir en que la visión que tenemos del vacío cuántico es un incipiente. Quedan muchos elementos que todavía no conocemos relacionados con la estructura de la materia que podrían cambiar de manera radical nuestro entendimiento actual del vacío, como hemos dicho, pero no se puede obviar del hecho que vivimos en una época donde es ineludible enfrentarse al vacío y explorar todas las consecuencias derivadas de esta definición. Las preguntas que quedan por resolver van desde la estabilidad del vacío, si ésta podría cambiar con desastrosas consecuencias, hasta la existencia de múltiples vacíos en los que se pueden desarrollar diferentes universos con diferentes leyes físicas y con una composición de campos de partículas diversas. Cuidado, que esto también es la teoría precursora para los famosos mundos paralelos o multiversos de Hugh Everett. Súper importante, que ya hablaremos más adelante, que ya tengo un trabajo pensado para desarrollar a este aspecto. Nuestra capacidad tecnológica para hacer experimentación fundamental nos ayude a dilucidar la naturaleza y el comportamiento del vacío, una y otra vez que los límites científicos
y tecnológicos están para superarlos. La energía que necesitamos para explorar cuestiones relativas al vacío cuántico, su relación con la masa de las partículas y con el propio origen del universo es mucho mayor de lo que podemos generar y mantener. Pero en un futuro próximo y de una forma u otra nos enfrentaremos cara a cara con el vacío y desentrañaremos todos sus secretos. Por ello vamos a contar en este espacio una historia inconclusa que deja más preguntas que respuestas. Y en base a esto empezaremos a partir de ahora el capítulo 1, que el vacío no es nada. Y os dejo este resumen. La ciencia moderna tiene una visión del vacío que dista mucho de la idea tradicional, de un espacio inerte y sin contenido, considerado como una imposibilidad durante la mayor parte de los últimos 20 siglos. Para la relatividad y la mecánica cuántica, el vacío, en cambio, está lleno de posibilidades. Pues nada, queridos, mañana continuaremos con el primer capítulo de este gran estudio que espero que os guste. Y bueno, intentaremos, como siempre digo, explicarlo de una forma sencilla para que la gente pueda comprenderlo, ya que se tratan de materias muy abstractas y en cualquier caso que a veces son complicadas de explicar. Recordad que me encantaría que os suscribáis para que pueda seguir preparando estos temas y seguir acompañándoos con mis avances en descubrimientos, materia, etcétera, etcétera. No olvidar que hay más listas que espero que os gusten y bueno, pues lo dicho, que aquí os espero mañana.